Y a manera de introducción, la importancia de Cielo a nivel regional y mundial, podría decirse, es que fue un proyecto pionero en cuanto al acceso abierto. Se formalizó Cielo, inició ya operativamente en el año 98, cuando todavía ni se acuñaba la palabra de acceso abierto, no existía eso que se llama movimiento de acceso abierto, simplemente se lanzó, fue de las 4 primeras iniciativas que había en el mundo. América Latina ya después destacó como una región pues, rica en acceso abierto, que le entró sin miedo, en mucho por necesidad de darle visibilidad a sus contenidos. Y Cielo también tuvo otra característica que lo ha hecho pionero, siempre ha estado muy al tanto de los aspectos técnicos de la publicación. Es decir, Cielo se dio cuenta antes que otros proyectos en la región que el acceso abierto no era subir un PDF en línea, que eso no suponía un verdadero cambio en la era digital. Para Cielo el PDF es importante, pero porque es un formato muy útil, sobre todo para descargar un documento para impresión o para resguardo, digo, se lo lleva uno en la USB. Pero como tal, un PDF sigue resumiendo mucho de lo de la vieja era, de la era del papel. Viene siendo un impreso en papel, pero en electrónico. Es una contradicción. Es un documento muy tieso, muy poco, sí es rastreable por los operadores, los metabuscadores que son cada vez más poderosos, pero no es un documento propiamente interoperable. Y esa fue una de las características que siempre ha tenido Cielo, los famosos metadatos. Cielo se ha caracterizado siempre por tener un uso muy intensivo de metadatos. Eso lo ha hecho también un proyecto difícil de asimilar, difícil de incorporar, a veces poco entendido. Echar a andar una colección Cielo siempre fue complicado. Cielo es una red de colecciones nacionales. Se creó en Brasil la idea, el concepto, la metodología. Brasil sigue siendo el país líder, pero la manera de trabajar es que cada país tenga su propia colección, se haga responsable de su propia colección, defina cómo le da sustentabilidad, es decir, cada país tiene que encargarse de con qué dinero cuenta, porque el acceso abierto efectivamente es gratuito para el usuario, pero requiere de un financiamiento para sostener servidores, el personal especializado en la formación, en la generación de los documentos, etcétera, así como de las políticas de ingreso, de definición de políticas de continuidad de las revistas. Esa es otra característica. Cielo se generó para darle visibilidad, difusión a las revistas, es decir, es una red de bibliotecas o más específicamente de hemerotecas, porque son publicaciones periódicas en línea. Cielo Brasil tiene un desarrollo para libros, los demás países ya no lo hemos seguido, ya con las puras revistas hemos tenido mucho trabajo. Tiene una metodología particular para libros, pero la característica básica de Cielo es que ha estado especializado en revistas. Se generó Cielo en sus orígenes como un proyecto de revistas médicas. El área de la salud siempre se ha distinguido por ser un área muy consumidora de información, en particular de publicaciones periódicas. Los médicos requieren información muy reciente, lo último que se está generando en ensayos clínicos, ustedes lo estamos viendo en esta crisis actual. Entonces, es un área que se ha destacado por su alto consumo en revistas y la necesidad. Para un médico es su materia de trabajo. Para los que somos de otras áreas, como ciencias sociales, pues no, las revistas a veces están por debajo de los libros. Entonces, el área médica se destacó. Cielo surgió de esta matriz de la National Library of Medicine de Estados Unidos, viene de esa línea, digamos, del VIREME, que es un centro regional de ciencias de la salud, que también está en Brasil. Entonces trae esa escuela. Después el mismo Cielo se abrió a otras disciplinas.
y actualmente ya es más una hemeroteca multidisciplinaria. Cada colección nacional tiene sus propias características. En México, desgraciadamente, no tenemos una representatividad fuerte de revistas médicas. Eso es uno de los bemoles que tiene la colección Cielo México. Otra característica que les puedo adelantar es enfatizar esto. Cielo ha sido vanguardista en la región. Ha enfatizado mucho la cuestión de lenguajes de marcado, de metadatos, de formatos HTML, XML. Todo esto en el área del cómputo, pues es pan comido, es su materia de trabajo, no tiene ninguna novedad. En el área editorial no es así, y en el área de la bibliotecología tampoco es así. Nosotros consideramos que Cielo viene muy bien a las escuelas de bibliotecología porque conlleva una indización, diría yo, para la red. El cargar de metadatos es una catalogación para que se indexe en la red, tanto en el Google famoso, que ese no discrimina, agarra todo, pero hay que estar ahí presente, porque también está Google Scholar, como esto se los va a presentar Oralia en la misma red, en el mismo formato electrónico. Hay otras plataformas y sistemas más especializados, y lo que quiere Cielo es eso, ser cosechado, ser indizado, ser integrado en otros sistemas. Es otra manera de comunicación, ya no es la era de formo mis números, mis fascículos, los llevo a la imprenta y de ahí pues a distribuir los impresos. Aunque una revista se diga electrónica porque tiene un PDF, no es lo suficientemente electrónica si no tiene otros lenguajes. Esto lo ha tenido siempre muy claro Cielo. Si no tienes unos lenguajes y metadatos que te lean las máquinas, no eres interoperable, no tienes lo que era el correo postal. Aquí ya no es el correo postal. Aquí ya no vamos a llevar a bibliotecas y hacer intercambio bibliotecario ni con otras revistas. Aquí hay que ponerse en la red para que te jalen, para que te cosechen, para que seas interoperable con otros sistemas. Esto es, digamos, la parte fuerte de Cielo. En este sentido, Cielo hizo escuela, ya después ha habido otros proyectos que se han ido incorporando. Ustedes saben, Redalic ya también tiene propuestas fuertes en este sentido, de cómo usar los XML, el HTML, los formatos, etc. Ya bueno, para terminar, en estos momentos, Cielo Brasil está queriendo innovar o involucrarse en lo que se llama la ciencia abierta. Este es un movimiento todavía más complejo que el acceso abierto, son diferentes. Nosotros sentimos que no se ha asimilado bien esto porque, digamos que el acceso abierto se preocupa porque esté en abierto el producto de la investigación, el artículo ya publicado. La ciencia abierta se preocupa porque esté abierto todo el proceso de investigación, incluso antes de que inicie la investigación. Es decir, la ciencia abierta pretende que hasta cuando se plantea una hipótesis de trabajo, eso ya esté abierto en una plataforma. Que los datos que se utilizan en la investigación también estén abiertos en una plataforma. Que el artículo, antes de ser publicado formalmente, esté en un repositorio preprint. Que la dictaminación ya no sea doble ciego anónima, sino que sea abierta. O sea, que cualquiera pueda ver quién dictaminó y qué fue lo que dijo. Es un movimiento muy ambicioso, muy amplio, muy difícil de asimilar. Cielo ha empezado ahí como que tibiamente, tímidamente, pero es también otra vez se está posicionando. Lo que ha lanzado recientemente es un repositorio preprint, que nosotros en México aún no andamos ahí como que viendo de qué se trata, qué fuerza va a tener. Cielo Brasil se está posicionando. Bueno, ahora sí ya para cerrar, ahí ese es otro punto. En el caso de Cielo, Brasil efectivamente ha sido el líder. Esto nosotros lo asimilamos bien y mal. Bien, porque es un país hermano, es latinoamericano, son muy agradables los brasileños y en el caso de Cielo tienen mucho liderazgo, hemos aprendido mucho de ellos, pero no deja siempre de doler un poco ahí el pecho ahí nacionalista, que a veces nos gustaría que México fuera más propositivo en este sentido. A veces siempre ha sido Cielo Brasil el que lleva la vanguardia. No hemos generado muchas propuestas
propias a nivel nacional, de carácter regional, que tengan ese impacto. Ahí valdría la pena en algún momento discutir qué tanto ha aportado Redalí como un proyecto sí, de carácter nacional creado en México, aunque también hay que ver que el crear una red regional tiene sus complicaciones y su riqueza. Es muy diferente tener un proyecto radicado en un solo país a que esté en constante negociación y movimiento en diferentes países y unificados por una misma metodología. Esa es una de las virtudes de Cielo, dirigido por Brasil, y ojalá México, por eso yo veo importante este tipo de reuniones, que se generen nuevos estudiantes, nuevos cuadros, nuevos profesionistas, que asimilen esta semilla, pues que manejen estos lenguajes, que se enriquezcan en otro momento, que generen otro tipo de productos. Y bueno, ya yo aquí mejor ya dejo la palabra y empezamos con la sesión propiamente. Muchas gracias, Antonio. Vamos a continuar con Julio Setter Patiño. Él es licenciado en Sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y maestro en Bibliotecología y Estudios de la Información por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Laboralmente se ha desempeñado en el campo de la documentación sonora y audiovisual, así como en otros proyectos sobre el diagnóstico, organización y preservación de repositorios físicos y digitales. Académicamente, sus campos de estudio contemplan los procesos editoriales para revistas científicas, conformación de documentos XML con el Standard Journal Article Tag Suite, en sus siglas JATS, estudios sobre Open Access y licencias abiertas Creative Commons. Actualmente labora en la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México, dentro del Departamento de Bibliografía Latinoamericana, en donde se desempeña como miembro del equipo de coordinadores y gestión editorial de las bases de datos y Hemeroteca Virtual Cielo México. Adelante, Julio, tienes 30 minutos en tu exposición. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia tan concurrida que hemos tenido hoy. Deseo que ustedes estén bien, que su familia todos también estén muy bien. Y bueno, agradezco que el interés que pues tienen los asistentes para conocer lo que es la base de datos Cielo y su metodología, que es algo de lo que yo voy a empezar a hablar. Bueno, Cielo es una base de datos que, como ya el doctor Sánchez ya hizo una buena introducción sobre el tema, entonces yo voy a empezar a hablar sobre cuestiones un poco más específicas, como los objetivos. Aquí los objetivos de nuestra base de datos son básicamente la indexación, la publicación y la interoperabilidad, así como la agregación a otras plataformas de los textos que nosotros almacenamos. Cielo comenzó como un proyecto en Brasil, como ya se mencionó, en el año de 1998, creando una propia metodología para la marcación y la publicación de distintos textos, tanto de investigación como de no investigación, ¿sí? En 2003, más o menos, comenzó el interés en México de desarrollar una propia colección que también vaya encaminada hacia los estándares de Cielo. ¿Sí? Poco a poco México fue cubriendo algunos requisitos para entrar a la colección y en 2010 ya se convirtió en una colección certificada, la cual le daba ciertos, digamos que ciertos bonus, como el obtener indicadores bibliométricos dentro de ciertas plataformas para medir, digamos que la consulta de documentos, para poder hacer cruces, digamos, de metadatos, de cuestiones que a los usuarios les pudiera interesar y ver cómo se va desarrollando la colección. En 2013, bueno, ya cambió la metodología de marcación a una más moderna o actual, en la cual se llama
la metodología de publicación XML-YATS con el esquema de publicación de Cielo, ¿sí? En 2016, bueno, México adopta en toda la colección la nueva metodología y ya hace, digamos que obligatorio, el uso del formato XML. En 2019 se postularon nuevos objetivos a corto plazo, los cuales se tiene contemplado cubrir en el año de 2023. Esto es ya tener, digamos que potencializar lo que es la publicación continua, también hacer el uso de preprints, que apenas Cielo este año empezó a habilitar un servidor preprint para que todos los manuscritos que puedan ser aceptados, digamos, antes de su publicación puedan ser ahí almacenados. También va más encaminada su visión hacia los datos abiertos y hacia la ciencia abierta. Una transparencia y apertura en la revisión por pares también se tiene contemplado. Cielo se compone de, bueno, la red Cielo se compone de 14, países, donde cada país tiene su propia, digamos, sus propias políticas, en donde no todos los sitios Cielo, digamos que poseen las mismas características. No todos tienen el mismo nivel de desarrollo de acuerdo a las metas generales de la red. Entonces, cada colección pues genera sus propias metas y sus propias políticas de desarrollo en cuestión a todos los materiales que va a aceptar dentro de su colección. Hay 3 colecciones en desarrollo, una colección de temática en salud pública. Como comenté ya, existe el servidor de Cielo Preprints y una colección de Cielo Libros y otras colecciones. Bueno, en la actualidad, más o menos hace 2 años, Cielo cumplió 20 años, la red en total cumplió 20 años. Y bueno, se hicieron una serie de festejos, digamos que se impusieron algunas metas a corto plazo como las que les acabo de mencionar. Y bueno, Cielo México también está encaminado mucho a cubrir ciertos objetivos de acuerdo al objetivo general de la red. Aquí en el sitio de Cielo México, ustedes pueden consultar, digamos que todas las bases para entrar o para hacer entrar su revista a la colección de Cielo México, y también pueden consultar otras políticas o otros detalles de cómo se conforma la red, más bien la colección de Cielo México en particular. ¿Sí? Bueno, estos criterios están constantemente actualizándose, cabe señalar, y bueno, no siempre van a ser los mismos, estos se van a ir adecuando. Ahora voy a hablar de un aspecto un poco como más técnico, el registro de las revistas que entran a Cielo, ¿cómo se realiza? Bueno, el registro se lleva a cabo en una plataforma online que se llama Cielo Manager. No todas las colecciones gestionan su material en esta plataforma, pero Cielo México en particular sí la utiliza. Aquí lo que se realiza es la catalogación bibliográfica de las publicaciones científicas, de las publicaciones periódicas científicas, y se realiza, digamos que el registro de las revistas, pero también se realiza, digamos que se hace la captura de todas las políticas también importantes que la revista maneja, muy particularmente dentro de su temática. También se hacen los registros de los fascículos que conforman la revista, cuál es su seriación, la frecuencia en la que se publica, y bueno, también se hace un registro sobre el tipo de revista de acuerdo a la temporalidad de su publicación, es decir, si es una publicación regular o si se publica de manera continua. Nos basamos, digamos que en diferentes estándares internacionales, porque también se hace una investigación bibliográfica al respecto.
sobre las áreas temáticas en las que la revista puede entrar. Por ejemplo, aquí tenemos una revista que se llama Investigación Administrativa, se hace su registro y se captura todos los datos principales, como quién edita esta revista, cuál es su ISSN electrónico, si es que lo tiene, o también su ISSN impreso, quién es el nombre del editor, cuál es su correo y a qué colección pertenece. Aquí tenemos un ejemplo de una ficha en donde nosotros ingresamos el año, volumen, número, etcétera. También el tipo de licencia que utiliza. Ahora voy a hablar sobre la marcación. La marcación como una metodología, digamos. Al principio fue centralizada, ya que nosotros hacíamos toda la marcación de todas las revistas. Pero a partir del año 2018, esta marcación se descentralizó de Cielo y se trasladó, digamos, de que se le dio la oportunidad a otros, tanto a personas como a empresas, como a los editores, para que ellos hicieran su marcación. Esto debido a que ya no teníamos la capacidad, digamos, tanto de recursos humanos, pero también porque la colección pues empezó a crecer. Entonces, se hizo una descentralización del proceso en donde ya las personas interesadas hacen la marcación de sus propios textos. Nosotros utilizamos el programa Markup, que trabaja, digamos, que en un formato de docs, que es el que utiliza Word, para generar los XML. Posteriormente, después de la generación de los XML, pues se hace una validación para checar que los metadatos estén estructurados de acuerdo a la metodología que nosotros requerimos. Se pasa por dos validadores principalmente. Uno es el Style Checker que está en la nube, el cual cualquier persona que tenga acceso a Internet puede hacer uso de este validador. Y otro validador que viene junto con el programa Markup, que se llama Package Maker, o de conversión, que en este caso es lo mismo, en donde se hace un chequeo del contenido de los XML. Digamos que se hacen reportes automatizados en donde el programa nos dice si encuentra errores de acuerdo a la metodología que nosotros utilizamos. Es decir, si algún autor no tiene alguna afiliación, por ejemplo, que eso es algo muy importante para nosotros, pues se reporta. Si alguna referencia está mal marcada, pues también se reporta en estos validadores, por poner un ejemplo. Después de hacer la validación, digamos, de los metadatos, se hace una validación visual en donde nosotros checamos, digamos, en un servidor local, cómo es que se va a publicar y se va a visualizar esa revista y sus artículos dentro de un servidor local. Posteriormente, ya que nosotros validemos la información de manera visual y que chequemos que todo está bien, pues se exporta al sitio de Cielo para su publicación y ya cabe dentro de, y ya digamos que ya está disponible tanto en el sitio de la colección como en el sitio de la red Cielo. Bueno, voy a hablar rápidamente sobre la metodología de Cielo, algo ya muy particular sobre los metadatos y su papel en la indización, recuperación, publicación e interoperabilidad de publicaciones periódicas. Aquí, como mencionó el doctor Sánchez Pereira, bueno, Cielo se basa o toma mucho sobre el concepto del acceso abierto. El acceso abierto tiene desde el 2002 más o menos aproximadamente que de manera oficial se hizo, digamos que se dio a conocer al mundo de manera oficial a través de la primera declaración en Budapest. Y bueno, según esta iniciativa, el acceso abierto es la disponibilidad gratuita en la Internet pública que permite a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o añadir un enlace al texto completo de esos artículos, rastrearlos para su indización, incorporarlos como datos en un software
o utilizarlos para cualquier otro propósito que sea legal, sin barreras financieras, legales o técnicas, aparte de las que son inseparables del acceso mismo a la Internet. La única limitación en cuanto a reproducción y distribución y el único papel del copyright, es decir, los derechos patrimoniales, en este ámbito debería ser la de dar a los autores el control sobre la integridad de sus trabajos y el derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados. Esa es una definición, pues, algo ya completa de lo que es el acceso abierto de acuerdo a esta iniciativa de Budapest. ¿Por qué se dieron o surgieron los repositorios de acceso abierto? Bueno, en primer lugar fue por la falta de accesibilidad a las investigaciones en texto completo. El surgimiento de las nuevas tecnologías de información y comunicación, bueno, fueron necesarias para darle un soporte tecnológico al acceso abierto, ya que sin Internet, pues no habría posibilidad de crear repositorios digitales y que estuvieran en acceso abierto. El modelo y metodología Cielo hacen uso de los fundamentos del acceso abierto. Cielo se puede definir como una hemeroteca virtual en acceso abierto, pero también como una base de datos, la cual produce cierta información que puede ser utilizada para la generación de bibliometría. El modelo se aprovecha de las propiedades de los metadatos para hacer posible y funcional el modelo actual de comunicación científica. Los metadatos en sí, de acuerdo a una definición ya muy técnica, es toda aquella información descriptiva sobre el contexto, calidad, condición o características de un recurso, dato u objeto que tiene la finalidad de facilitar su recuperación, autentificación, evaluación, preservación o interoperabilidad. Sí, estos conceptos son muy importantes. Los metadatos están más asociados al plano de interacción electrónica hoy en día, pero han estado presentes desde que existe la necesidad de sistematizar la información. Tenemos varios tipos de metadatos que seguramente ustedes han oído hablar de ellos, los cuales son tres principalmente, son los datos descriptivos, los estructurales y los administrativos. Cada uno tiene sus propios objetivos y bueno, aquí les pongo un ejemplo más o menos de lo que son los metadatos, no hablando rigurosamente en el plano bibliotecológico, sino, bueno, sí, obviamente si hablamos de objetos sonoros, pues esto sí pudiera aplicar, ¿no? Aquí tenemos, digamos que los datos descriptivos son todos los que tienen que ver con qué es lo de qué se trata el objeto al que estamos describiendo. En este caso, pues tenemos una canción, pero cómo se llama esa canción, quién es el artista que lo compone, el álbum, etcétera, ¿no? Hasta la imagen también puede ser tomada como un metadato descriptivo. Ahora, los metadatos estructurales, en este aspecto, pues son todos los metadatos que dicen de qué se trata el archivo, ya más bien como un objeto digital, cuánto tiempo dura, de cómo está compuesto el archivo en el caso, digamos, técnico, ¿no? De los datos técnicos, de cómo se conforma el archivo. Y los metadatos administrativos hablan sobre todos los metadatos necesarios para su localización, cuándo fue su fecha de creación, digamos que cuáles son los derechos de autor disponibles para el uso adecuado de este archivo, etc. Bueno, estos también son otros metadatos, pero ya hablando de un registro MARC, que a lo mejor ustedes también están más familiarizados con esto. Estos también son metadatos. Los metadatos, en resumen, digamos que es la unión de los atributos y valores que las metaetiquetas le otorgan a los datos. Esto nos da como resultado los metadatos. Los metadatos necesitan reglas semánticas, es decir, significados
y sintácticas como una estructura y su relación con otros términos para ser funcionales. La estandarización de metadatos en este caso pues es muy importante. Solo son útiles y son comprensibles para los sistemas automatizados. Los repositorios y bases de datos deben de elegir los conjuntos o esquemas de metadatos que mejor satisfagan sus necesidades de catalogación y comunicación. En este caso, la metodología Cielo, bueno, utiliza dos estándares. Uno es el XML y otro es el esquema de metadatos YATS. Ambos son modelos abiertos en open source, digamos. Esto es muy importante, ya que la metodología Cielo, pues también es una metodología que se basa en los fundamentos del acceso abierto, ¿sí? Las características del XML es que es un lenguaje sumamente flexible, puede moldearse fácilmente y se puede ajustar a cualquier necesidad de estructuración de metadatos, sin depender de la visualización. Y bueno, también el conjunto de instrucciones XML por sí sola no hace nada, es decir, que necesitamos un estándar o un esquema que le dé un sentido y una regularización a la estructuración de los metadatos. Esta regularización o estas reglas se les conocen como DTD o Document Type Definition. Y bueno, aquí el XML surgió de otro estándar anterior que se llama SMGL, que es un lenguaje que se creó en el año de 1986. ¿Sí? Y el XML apenas, bueno, ya tiene más de 20 años que también surgió. Ahora, bueno, el esquema YATS es otro esquema que nos ayuda a darle es el esquema que digamos que estandariza el lenguaje XML a los propósitos de las bases de datos que contemplan el desarrollo de artículos científicos. Fue desarrollado en Estados Unidos por la National Library of Medicine en el año 2000. De la unión de estos dos estándares XML y del YATS se conforma el estándar XML-YATS. Este estándar se utiliza para la etiquetación de documentos científicos tanto de investigación como de no investigación que pueden formar parte de una publicación seriada. El esquema tiene la ventaja de poder ser entendido tanto por máquinas como por humanos y permite la inclusión también de otros esquemas de metadatos para la descripción de su información. Ahora, ya más específicamente, el esquema de Cielo, el que nosotros utilizamos dentro de nuestra base de datos, se deriva de este esquema YATS. El esquema YATS es muy grande y Cielo no utiliza todas las etiquetas que el esquema YATS propone, ¿sí? El esquema, digamos, de Cielo, pues se deriva particularmente del módulo del Journal Publishing Tag Set que es propuesto por el estándar YATS, el cual pues es un módulo que se ajusta más a las necesidades y objetivos como repositorio regional de artículos científicos en acceso abierto. Bueno, este esquema está enfocado, el esquema del Cielo Publishing, del Cielo Publishing está enfocado más hacia la comprensión de otros elementos en XML, como lo son los parámetros que describen la afiliación de los autores, los patrocinadores y las referencias bibliográficas. Un esquema debe de ser flexible y fácilmente legible, como lo es el de Cielo. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de metadatos que describen las palabras clave de un artículo. Ustedes pueden más o menos interpretar de qué se tratan estos metadatos. No son como los metadatos que utilizan en MARC, por ejemplo, que son metadatos que están cifrados, ¿sí? Aquí nosotros podemos entender que estos metadatos, por ejemplo, se tratan de las licencias que se le otorgan a ciertos artículos, a las licencias de uso.
Las modificaciones implementadas en el Cielo Publishing Schema se enfocan a cubrir los intereses bibliométricos particulares de la red. Este nivel de normalización permite que los metadatos sean cosechados por otras bases de datos y repositorios, incrementando la distribución y consulta de los documentos. Al indizar el material en su base, Cielo incluye la transferencia inmediata de los metadatos a otros sistemas como Crossref, WOS, PubMed, Google, Scholar, DOAR, LILACS y AGRIS, por ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo de otros estándares de metadatos que son el MARC o el Dublin Core, que digamos que son estándares muy populares dentro del ámbito bibliotecológico y también en otros ámbitos en los que se necesita catalogar diferentes materiales. Y bueno, ya para terminar, aquí lo único que les menciono es que los metadatos en el sentido de interoperabilidad también necesitan otros estándares, como por ejemplo este estándar del OAI-PMH es un estándar muy popular porque es un estándar abierto. Distintos repositorios utilizan este estándar del OAI-PMH para, digamos que para potencializar y hacer posible la exportación y cosecha de metadatos, en donde aquí, bueno, en este diagrama les muestro cómo diferentes repositorios cosechan todos sus metadatos dentro de un servidor OAI-PMH, y este servidor, pues, a su vez, es cosechado por otros servidores, los cuales, pues, agregan información de diferentes repositorios. Y bueno, por mi parte, si tienen dudas, pues, vayan anotándolas ahí o poniéndolas en el chat, ya que nuestra moderadora América pues nos va a hacer el favor al final de la sesión de leernos algunas de sus preguntas por si quedó alguna duda. Y muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Vamos a continuar con Marta Gallegos Ramírez. Ella es licenciada y maestra en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha laborado como responsable de biblioteca en el Instituto Salesiano de Estudios Superiores. También ha prestado sus servicios profesionales en diferentes instituciones como la Biblioteca Vasconcelos, el Colegio de Bibliotecología, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Claustro de Sor Juana. Actualmente labora en la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México dentro del Departamento de Bibliografía Latinoamericana, en donde se desempeña como miembro del equipo de coordinadores de la base de datos Hemeroteca Virtual Cielo México. Marta, cuando gustes comenzar, tienes 20 minutos, 15, 20 minutos. Adelante. Gracias, América. Buenos días a todos. A continuación, yo les voy a hablar brevemente sobre los procesos que el analista de cielo realiza y algunas semejanzas muy puntuales que existen entre el proceso de marcación de los artículos y los procesos de catalogación en MARC 21. Uno de los primeros procesos que realiza el analista es la preparación de archivos. En esta preparación de archivos consiste en darle en formato al artículo de acuerdo al manual que ya nos había mencionado Julio, y tenemos que darle espaciados, o implica colocar elementos del artículo en determinadas partes, ya sea alineado a la izquierda, alineado a la derecha, centrado, a un tamaño de letra en negritas. Esto con el fin de que el markup con el programa con el que realizamos la marcación haga un reconocimiento de acuerdo a la posición de cada uno de los elementos y le asigne la etiqueta correspondiente de forma automática. Una vez terminado de formatear todo nuestro archivo, continuamos con la marcación. Este proceso se puede equiparar con la catalogación que nosotros hacemos en MARC 21. Tanto MARC 21 como Markup van a describir el material a través de etiquetas. Aquí hay un ejemplo muy puntual que se puede equiparar a la catalogación,
Nosotros al momento de marcar un artículo siempre vamos a colocar datos en el doc. Esta es una plantilla de doc. Y vamos a colocar el título propiamente dicho, que va a ser el nombre de la revista, la mención de responsabilidad, que se va a referir a la institución que respalda esta revista o encargada de su edición, la descripción física, que nos dice sobre el volumen o el número que corresponde, el rango de páginas, el total de páginas y el número que va asignado de acuerdo a la tabla de contenido. También tenemos la mención de edición, que corresponde a la fecha de publicación de la revista. Una nota muy importante es la nota de idioma. Aquí se va a sentar el idioma en el que va a estar escrito todo nuestro artículo. Este doc se puede comparar con la etiqueta 008 de campos fijos que nosotros ingresamos al momento de catalogar. Entonces, hay algunas similitudes. Por ejemplo, en la etiqueta 008, nosotros también tenemos una nota de idioma, tenemos unas fechas, tenemos un lugar de publicación, entre otras características. Entonces, tanto el doc como el 008 siempre van a estar presentes en cada artículo o en cada libro que vayamos a procesar. Y entre la similitud es que ambos también llenamos los datos o los metadatos a través de plantillas. Ahora bien, en el proceso de marcación es importante mencionar que todos los elementos del texto deben de ser marcados. Para hacer este proceso ya identificamos 3 secciones en las que se puede dividir el artículo. Tenemos el front, el body y el back. Dentro del front encontramos información sobre el DOI, el título de sección, los títulos, bueno, o el título propiamente dicho, autores, afiliaciones, resúmenes, palabras claves y fechas. Dentro del body tenemos secciones del cuerpo del artículo, párrafos, tablas, listas, ecuaciones, imágenes, entre otros elementos. Dentro del back podemos tener notas al pie, agradecimientos y referencias. Este es un ejemplo de cuando nosotros marcamos el front. Aquí hay una similitud con la catalogación donde asignamos el título propiamente dicho, que aquí se refiere al título del artículo, ¿no? También podemos tener el asiento principal por autor personal, que son los autores que crearon el artículo, y el papel del bibliotecólogo o del analista es asignar estos autores y ponerlos de forma correcta, es decir, identificar sus apellidos y sus nombres. Una vez que nosotros identificamos a nuestros autores, seguimos asignándoles la afiliación que ellos han marcado. Aquí hay un ejemplo. Entonces, la afiliación significa la institución a la que el autor pertenece o en la institución en la que el autor labora. En este caso, tenemos un ejemplo donde el autor pertenece a la Universidad de Colima, que está asentada en México. Entonces, tenemos en esta plantilla está cargada una base de datos ya con nombres de instituciones ya normalizados. Entonces, al momento de realizar nosotros la búsqueda, nos va a arrojar una serie de respuestas que pueden encajar con los datos que pusimos para la búsqueda. Entonces, nuestro papel es elegir la institución correcta, la que sí corresponde con el autor. En este caso, es la Universidad de Colima de México. Entonces, este proceso también es un control de autoridades. Ahora bien, aquí en esta imagen les muestro los distintos elementos que puede tener el front. Como ya lo mencionamos, el doc, que siempre va a estar en todos los artículos. Tenemos el título propiamente dicho. Tenemos un título traducido, que también se tiene que marcar el idioma en el que está siendo traducido. Tenemos el autor, tenemos su afiliación, tenemos resumen, tenemos palabras clave, que ambas están en idioma español. Tenemos el abstract, las keywords, y que también están identificadas en el idioma, en este caso, que están en inglés.
Y también tenemos un elemento muy importante que son las fechas de recibido y las fechas de aceptado. Dentro del body tenemos las secciones de los títulos de secciones, en este caso tenemos una introducción, y también tenemos los párrafos. Cuando les hago mención de que todos los elementos del texto deben de ser marcados, es que cada cosa, o sea, por mínimo que sea, tiene que ser marcada. Aquí también quiero hacerles un paréntesis. Si anteriormente les había mencionado que el markup hace un reconocimiento de acuerdo a la posición de los elementos y hace una marcación en automático, esto no quiere decir que el proceso se haya acabado o que lo haya hecho perfecto. Como todo programa también tiene errores. Entonces aquí entra el papel sumamente importante del analista, que tiene que verificar que todas las etiquetas sí correspondan con lo que se está describiendo en el artículo. Algunos errores que nos ha llegado a hacer el markup es que puede dejar etiquetas que no corresponden o dejan algunas etiquetas abiertas o que no reconoce todos los elementos del texto. Entonces, el analista tiene que corregir esos errores. Dentro de los párrafos también tenemos las citas a las que el autor hizo referencia y estas tienen que ser marcadas en todo el texto. También tenemos listas que también se tienen que marcar de acuerdo al tipo de lista que haya marcado el autor. Aquí, por ejemplo, tenemos una lista alfabética con letra minúscula, ¿no? Podemos tener una letra numérica, podemos tener una lista con bullets. También tenemos tablas, tenemos figuras y como pueden ver, todos los elementos también están marcados. También los elementos que están dentro de la tabla también deben ser marcados. También tenemos ecuaciones. Esta tiene diferentes signos y también cada uno de ellos, como se puede ver aquí, está marcado. Dentro del back tenemos los agradecimientos. Aquí también los autores suelen poner información importante. En este caso es la información sobre el financiamiento o quién respaldó esta investigación o este artículo. Esto también debe de ser identificado. También tenemos notas al pie, también deben de ser marcadas y muchas veces los autores dentro de sus notas al pie van a citar también a otros autores que hayan consultado y estas citas, estas referencias también tienen que ser marcadas. Ahora, en la cuestión del back tenemos también la lista de referencias, el listado de referencias que consultó el autor. Aquí lo primero que nosotros hacemos es identificar qué tipo de referencia se está tratando. Podemos tener libros, podemos tener revistas, podemos tener tesis, podemos tener software, entre otros, ¿no? Nosotros vamos a identificar cada elemento de cada referencia. En este caso, una vez que se identificó de qué tipo de material estamos tratando o está tratando el autor, citó, es un libro y ahora identificamos los autores. En este caso tenemos a Ibarra Salazar y tenemos a Jorge. Tenemos un segundo autor, que es Lidia, y Sodré Cervantes. Aquí es algo importante mencionarles que si nosotros ponemos una marcación en automática, el markup no puede distinguir entre qué es un apellido y qué es un nombre, ¿no? Entonces, tal vez en la primera marcación sí corresponda a que el surname o el apellido y que coloque el nombre. Pero si vemos aquí, Lidia empieza por nombre y luego están sus apellidos. Entonces, el markup no lo va a hacer, no lo va a distinguir y no lo va a marcar como el primer autor. Entonces, nosotros, los analistas, tenemos que corregir esta marcación o hacerlo de manera manual. Una vez identificados los autores, tenemos la fecha de publicación. En este caso, el autor citó un capítulo del libro
que ya está identificado, que este capítulo del libro tiene un coordinador y que también se asigna la mención de responsabilidad. Tenemos el título de la obra, el lugar de publicación, la editorial y el número de páginas. Entonces, en cada una de las referencias, todos los elementos deben de ser identificados. Aquí les muestro un listado de cómo se ven ya todas las referencias. No hay como un número fijo de cuántas referencias puede tener un artículo. Nos han llegado artículos que solo tienen 10 referencias y tenemos artículos que nos pueden llegar hasta entre 70 y 100 referencias. Y aún si sean 70 o 100 referencias, cada una tiene que ser identificada. Y cada elemento de esa referencia también tiene que ser identificado. Una vez que terminamos el proceso de marcación, vamos a generar el XML. Aquí se ven ya todo nuestro texto marcado, ya con las etiquetas correspondientes del XML. Así es como se va a ver. Ya generado nuestro XML, vamos a hacer una revisión en el XML conversión. Y aquí nos va a arrojar todos los posibles errores o los errores que hayamos cometido en nuestra marcación. Todos estos errores los podemos corregir directamente en el XML. Una vez que nuestro XML está limpio, ya no tiene errores, el paso que sigue es hacer una visualización en nuestro localhost. Y esta visualización es cómo se va a ver ya el artículo o cómo lo va a visualizar el usuario. Aquí hacemos un último proceso donde comparamos lo que se ve en el localhost contra el PDF. De esta forma verificamos que no haya elementos distintos y que todo sea tal cual lo puso el autor. Algunas veces, y nos llega a pasar más con las ecuaciones, es que los signos a veces no los reconoce el XML. Entonces tenemos que buscar la forma o conseguir el código para que este signo sí sea visualizado ya en el localhost y el usuario pueda leerlo. Entonces, por último, y a manera de resumen, aquí les muestro la metodología Cielo para la producción de archivos XML JAX, que es la metodología que actualmente se está utilizando, donde nosotros podemos recibir un PDF o un Word del artículo. Nosotros lo vamos a trabajar, lo vamos a marcar. Una vez marcado, se crea el XML. Una vez terminado el XML, se hace una validación y si nuestra validación arroja errores, nosotros los podemos corregir en el markup, en el Word, o lo podemos corregir en el XML. Una vez que nuestro archivo, nuestro XML ya no presenta errores, hacemos un control de calidad, es decir, verificamos que el contenido esté correcto, que no presente otros errores, y una vez que esto ya no tiene errores y es legible, vamos a entregar un paquete XML Cielo. En este paquete va a contener los PDFs, los XML y las imágenes que estén contenidas en nuestros artículos. Y por mi parte sería todo. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat, como ya se los mencionó América. Muchas gracias, Marta. Vamos a continuar con Oralia Carrillo Romero. Ella es ingeniera en computación. Trabaja en Cielo, México desde su implementación en la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se encarga de la administración del sistema y apoya la definición de procedimientos de trabajo. Coordina aspectos operativos y técnicos y supervisa la actualización de información en la base de datos Cielo Citation Index. Adelante, Oralia, por favor, cuando tú gustes.
Oralia, por favor, reactiva tu micrófono. Y gracias, América. Ahora sí, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí. Ok, pues continuando con ya todo lo que se describió acerca de cómo generamos el XML y su contenido, es importante enfatizar que el XML solamente contiene la información del documento, no contiene ninguna característica que se refiera a la presentación y que sirva para dar aspecto a alguna visualización especial o algún diseño a la presentación del documento. Totalmente el XML es solamente contenido. Este es un aspecto muy importante porque permite que el XML pueda tomar diferente forma, diferente presentación de acuerdo al sistema en el que se ubique. Esta es una forma muy económica también de manejarlo, ya que va a servir para ese mismo XML, puede adaptarse, puede presentarse en diferentes dispositivos con diferentes requerimientos. Y es la forma también actualmente más utilizada para transferir información y para exportarlo a otros sistemas. Decíamos entonces que uno de los objetivos de Cielo es la publicación de la información en línea. Una vez que el XML se ha creado, se ha validado, lo que sigue es publicarlo en el sitio Cielo. Es uno de los objetivos. Y ya que lo tenemos publicado en el sitio Cielo y está a disposición de los usuarios, también lo podemos exportar a otras plataformas. Ese mismo XML puede residir en el sitio de la revista. De manera generalizada se está usando el sistema OJS para hacer la publicación de los documentos por la revista. Entonces, el XML Cielo puede también visualizarse tal cual en el OJS de la revista. Decíamos que el XML puede tomar diferentes formas de presentación. En Cielo lo podemos ver así, en su manera tradicional, o con otra plantilla de la que tenemos aquí a la derecha. Como vemos, tomó un diseño diferente, hasta un color diferente, y la posición de los elementos la define la plantilla de presentación, pero la información es la misma. En el sitio de la revista podemos nosotros encontrar ese XML y visualizarlo a través del visualizador Lens que está integrado a la plataforma OJS. Y nosotros podríamos ver el mismo artículo, pero ahora con otra presentación. ¿Sí? Muchas de las revistas que están integradas en la colección Cielo están actualmente usando el XML Cielo con toda la información que ya hemos visto que se marca en sus plataformas y se está visualizando ahí con el visualizador Lens. Entonces, nuestro XML está pasando también a ser integrado a las plataformas de las revistas. Decíamos también que Cielo propone un modelo de publicación electrónica en acceso abierto y una metodología específica usando el estándar JAX para identificar los metadatos. Pero también su objetivo es crear un índice bibliométrico, ser un índice de citas. En ese sentido, vemos que si bien ya hemos publicado nuestro documento en Cielo y en OJS, en Cielo, además de la publicación en línea, todos los metadatos pasan a integrar una base de datos bibliométrica que está dirigida a servir a los analistas de información. Cada uno de los documentos que conforman un número de una revista se trabajan de la forma en que nos describió Marta, identificando todos los datos, en este caso los datos del frente, que conforman el registro bibliográfico. En este registro bibliográfico pues se encuentran los datos de la revista en la cual está publicado, la sección inclusive en la que está publicado, el título del documento y si tiene títulos en varios idiomas se incluyen también,
la descripción exacta, identificación exacta de los nombres de los autores y todos, de sus afiliaciones, los resúmenes, las palabras clave en los diferentes idiomas en los que la presente el documento, pero también se identifican todas y cada una de las referencias bibliográficas que tiene el documento. Entonces, todos los documentos referenciados, que pueden ser artículos de revista, pueden ser, podemos tener referencias a libros, a capítulos de libro, a bases de datos, a páginas web. Todas las referencias se identifican con cada uno de sus datos. Esta información, tanto el registro bibliográfico como el registro bibliográfico de todas las referencias, constituyen la base de datos bibliométrica. En Cielo trabajamos de esa manera cada uno de los documentos que integran el número de la revista, que pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 15. Todos los fascículos se trabajan así y de acuerdo a la periodicidad de la revista, pudiera ser que trabajemos 2 fascículos al año o 6 fascículos al año o más. En relación con estos datos que nosotros recopilamos de todas las referencias bibliográficas, nosotros podemos establecer una relación, se puede establecer una relación de citación en la base de datos, donde una de las revistas puede ser la revista que cita la información, cita a publicaciones en otras revistas, y en ese sentido se convierte en nuestra revista citante. Nuestra revista citante está citando documentos que publican las otras revistas que pasan a ser nuestras revistas citadas. Estas relaciones se analizan a través del análisis de citación, que estudia las relaciones entre trabajos citantes y trabajos citados. Eventualmente, esas revistas pueden pasar a ser las revistas citantes y nuestra revista ser la revista citada. La relación se da en los dos sentidos y es muy importante que que las revistas citadas estén en la base de datos para que se puedan encontrar estas relaciones. A través de este trabajo se ha constituido una base de datos bibliométrica que ha sido colaboración de los diferentes nodos de la red. Actualmente hay alrededor de 1,500 revistas y se han ya ingresado alrededor de 20 millones de citas de todos estos. Especialmente México está contribuyendo con el trabajo de 223 revistas y estamos con cerca de 2 millones de citas desde que empezamos a trabajar Cielo. Toda esta información de los registros bibliográficos y las referencias de las revistas está conjuntada en una base de datos. Y Cielo ha creado un sitio que se llama Analytics, Cielo Analytics, en donde publica diferentes aspectos de la colección. Ahí podemos nosotros encontrar cómo por colección, qué características tienen los accesos, las descargas de información en el sitio Cielo, qué características tienen la colección, por ejemplo, la colección mexicana, cómo está constituida, cómo se distribuyen los documentos por área, por idioma, por licencia, por tipo de documento que descargan. Y también tiene un apartado donde proporciona información bibliométrica. Si bien cuando se analiza una información como esta, hay muchísimos intereses y formas de hacer los análisis. Entonces, Cielo provee algunas gráficas, pero también da la posibilidad de bajar tablas con información ya preformateada, donde las personas, los analistas que quieren elaborar un análisis personalizado, pueden hacer uso de esta información y hacer sus propias representaciones
de lo que está ocurriendo en Cielo. En este caso podemos tener información por colección, por México, y también en la parte de indicadores bibliométricos podemos bajar tablas específicamente con alguna información. Por ejemplo, podemos bajar la tabla de las revistas citantes con información de la edad del documento citado o con información del tipo de documento citado. Entonces, una idea que puede tener una persona que se interese en esta información es bajar la información de estos archivos y analizar su contenido para construir su propio análisis y su propia representación. Ahora, uno de los objetivos de Cielo y donde tenemos mucha evidencia es maximizar la disponibilidad y el uso de la información que está incluida en su base de datos. En este sentido, Cielo ha trabajado en establecer las relaciones con muchos sistemas a donde puede ir su información. Cada uno de estos sistemas tiene un esquema de datos diferente al de Cielo, porque tiene otros propósitos, pero tiene coincidencia en algunos aspectos y Cielo provee la información adecuada a cada uno de ellos, debido a que tiene la información y a que está en un formato que puede ser exportado a otros sistemas. En algunos casos, en muchos casos, la información del XML tiene que adaptarse, tiene que pasar a un proceso en el cual la dejemos tal cual la pide el otro sistema, porque cada sistema tiene sus propios criterios, pero este proceso es posible y en ese sentido pues ha sido posible pasarlo a todos estos sistemas que ahorita ven y de los cuales vamos a mencionar algunos. Uno de ellos, el primero, que quizá es el más sencillo, es el Google Metrics, Google Scholar. En este sistema es importante para este sistema confiar en la forma sistemática en la que se trabaja la información y en el uso de estándares. En ese sentido, Cielo tiene las características para que sea un sistema confiable y de preferencia para la cosecha. Otro sistema, por ejemplo, es PubMed, que es una base de datos que tiene información del área biomédica, a donde muchas de las revistas del área biomédica que están indexadas quieren llevar sus XMLs, su información. Muchas de estas bases de datos solo almacenan información referencial, no almacenan el texto completo como lo hace Cielo. Entonces, a estos sistemas, Cielo, específicamente a PubMed, tiene un procedimiento para generar el XML con las características que lo pide PubMed a partir de los datos que se recopilan en el XML JAX. Y si la revista ya aprobó los criterios de aceptación de esa base de datos, Cielo puede efectuar el proceso y el editor encargarse de enviar ese XML para PubMed. Y por supuesto, si la plataforma lo permite, enlazar en algún momento al texto completo a Cielo, porque es la base de datos que tiene el texto completo. Otras bases de datos en donde están haciendo uso de la información de Cielo son Clase y Periódica. Clase y Periódica tienen otros objetivos, tienen algunos criterios diferentes de ingreso, pero la información de Cielo es nuestra base para agilizar el proceso y que la información ingrese también a Clase y Periódica. En el año 2014 hubo un acuerdo entre Cielo y la empresa Thomson Reuters, que ahora propietaria en ese entonces de la plataforma Web of Science, ahora es Clarivate Analytics, y para llevar la información de los artículos Cielo a la base de datos Web of Science. En este acuerdo, las revistas Cielo pasaban a publicarse en la plataforma Web of Science, constituyendo una nueva base de datos llamada Cielo Citation Index. El objetivo era principalmente obtener citas a nivel mundial a través de esta nueva base de datos.
nosotros habíamos comentado que es muy importante que las revistas de las cuales obtenemos citas estén en la base de datos para que esas citas las podamos conocer. Si la base es limitada en cuanto a su ámbito, a una cantidad de revistas o ámbito geográfico, podríamos tener también un conocimiento limitado de esas citas. Cuando ocurre que podemos pasar a una base que capta información mundial, tenemos la posibilidad más amplia de conocer la citación que puede obtener una revista en esa base de datos. Ese es uno de los objetivos. Otro es llegar, por supuesto, a otras comunidades académicas y también el que los documentos Cielo entren a la misma plataforma con la misma funcionalidad que tienen los otros documentos ahí. La base de datos Web of Science es una base de datos compleja, alberga muchas bases de datos de diferentes tipos. En el caso, todos conocemos o hemos oído por ahí o van a oír hablar de que la base de datos tiene una colección central, una colección núcleo, que es la selección que la base de datos ha hecho, y esa selección está en función de que cumplen los criterios que pone la base de datos para su ingreso. A partir de esa colección se generan los reportes del Journal Citation Report con su indicador estrella, que es el factor de impacto. Entonces, las revistas que pertenecen a ese Core Collection tienen la posibilidad de conocer su posición en ese ranking. Pero la base de datos, el sistema, la plataforma también conjunta otras bases de datos de patentes, de citación de datos, bases de datos regionales como lo es Cielo y otras bases de datos temáticas. Cielo se encuentra aquí. Es una base de datos que este sistema clasifica como regional. El acceso a esta base de datos, obviamente, es a través de nuestro acceso institucional, porque la institución, en este caso la UNAM, es quien compra el acceso a estas bases de datos. Y específicamente, una de las bases de datos es Cielo Citation Index, donde podemos encontrar o buscar las revistas mexicanas que tal vez conozcamos y de las cuales queremos saber la citación que obtienen en esta base. Actualmente, esta base de datos está integrada por 195 revistas mexicanas. Una de las características muy importantes de ingreso a la base o que debemos de cuidar, ya lo comentaba un poco Marta, es la normalización de la información. Y es que en estos sistemas que tienen muchas más posibilidades de consulta, vemos, por ejemplo, el siguiente caso. Estamos haciendo una consulta por entidad financiadora y encontramos que hay diferentes maneras de referirse a la misma entidad. Esto es un problema para quien analiza información, ya que con el objetivo de ser exhaustivo en la información tiene que revisar todas las posibilidades y determinar si eso no parte de su búsqueda. Esto es un enorme trabajo y lamentablemente esta parte es difícil de trabajar porque desde que surge la información, desde que se asienta en los documentos, no está normalizada. Entonces encontramos, por ejemplo, el nombre de en este caso, de una institución en español, en inglés, o con algunas leves diferencias que un sistema informático no puede determinar que sea el mismo o no sea el mismo. Entonces, sí es importante que todas las palabras sean las mismas para que no quede ninguna duda. ¿Sí? En este caso tenemos ahí usar el for, usar el of, ya hizo una diferencia. A nuestros ojos podemos decir que puede ser la misma institución, pero un programa automatizado no lo puede determinar. Los artículos de la revista Cielo también han ido a otras plataformas, en este caso a la plataforma OpenAIRE, que es una plataforma de ciencia abierta, financiada por la Comisión Europea. El objetivo de esta plataforma es integrar a toda la información, datos de investigación, proyectos y organizaciones que sirvan de referencia para la creación de políticas y mandatos europeos al acceso abierto. Esta es una posibilidad de nuestra información de visibilizarse en otros ámbitos diferentes. También, si las licencias de los documentos lo posibilitan, la información también puede pasar a formar parte de otro sistema que está implementando infraestructura abierta de servicios orientados a la minería de textos y datos para el descubrimiento de nueva información. Finalmente, comentar que el uso de estándares es muy importante
es muy importante. Cielo los está integrando con el objeto de que les sirvan de puente para llegar a otros servicios y proyectos que son infraestructuras abiertas y sin fines de lucro, pero para comunicarse de manera más fácil, es conveniente integrar los estándares. Y bueno, con esto termino mi presentación y devuelvo la palabra a América para que nos organice la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Oralia. Pues no, nadie se ha animado a hacer una pregunta. Entonces sí, no tengan miedo. Si quieren utilizar el micrófono, adelante, con toda confianza. Pueden utilizar la opción de levantar manita, que lo tienen de frente, del lado derecho, y, o escribir su pregunta, como ustedes gusten. ¿Qué les gustó? ¿No les gustó? ¿Es muy temprano? Todo se vale. Adelante. Pues no. Ay, no. Creo que ya hay aquí Maritza Galindo Solís nos pregunta, ¿cómo afectó esta pandemia a Cielo? ¿Alguien quiere responderla, compañeros? Vuelvo a repetir, Maritza Galindo Solís pregunta, ¿cómo afectó esta pandemia a Cielo? Bueno, yo podría comentar que, que nos afecta como a muchos en que cambia nuestra rutina diaria e impacta en la organización de nuestro trabajo diario. Pero Cielo está acostumbrado a trabajar a distancia. Nosotros tenemos todos los procesos, son software libre. Entonces todos tenemos en nuestros equipos, nos los podemos llevar sin problema a otros equipos. Y estamos muy acostumbrados a trabajar en chats y por correo electrónico. De hecho, desde que trabajamos con Cielo, Cielo organiza conferencias virtuales desde, pues no sé, desde 2010, más o menos. Participamos eventualmente en conferencias y todo eso, todo es virtual. Entonces, como que para nosotros en esa ocasión quizás se nos hacía un poco diferente, raro, pero ellos estaban en Brasil y nosotros en México y era lo más conveniente. Pero ahorita como que fácilmente nos adaptamos. Quizá lo único que no podemos tener es que algunos procesos están limitados por seguridad a algunos equipos de la oficina, por lo tanto no todo lo podemos hacer desde nuestro lugar de nuestra casa y tendríamos eventualmente que desplazarnos a la oficina para completar algunos procesos de Cielo. Sí. Complementando, yo creo la respuesta de Oralia, yo también pudiera decir que dada la naturaleza de la base de datos de Cielo, se nos es más fácil, digamos, trabajar a distancia, ya que pues la base es totalmente digital. Esa es una de las, digamos que, de las ventajas de Cielo, que bueno, ya prácticamente ya no trabajamos con fascículos impresos, o por lo menos ya todas las revistas que están en nuestra colección, ya la mayoría ya tienen todas sus, bueno, ya están publicando de manera online. Entonces, pues nosotros también ya estamos acostumbrados a gestionar la base de esa manera. Es lo que pudiera agregar. Sí, y abondando un poquito a lo que han comentado mis compañeros, es que básicamente nosotros nos dedicamos a lenguajes de marcado con un estándar que ya lo hemos comentado y pues todo lo tenemos en nuestras computadoras. Entonces sí ha afectado un poco, pero ya estamos adaptados. Muchas gracias por tu pregunta, Maritza. ¿Alguien más que quiera responder, compañeras, compañeros? ¿Yo puedo preguntar? Bueno, yo les preguntaría a nuestros participantes si habían usado Cielo, si lo han usado y si imaginaban un poco cómo es el tratamiento de los documentos que se hacen
para que lleguen al usuario como ellos lo ven desde su recuperación de información. Antes de que alguien te responda, Auralia, aquí ya llegó una duda de Héctor Santiago que nos comenta. Entiendo que el complemento para el etiquetado XML que se usa sobre Word sirve para todas las versiones de Word. ¿Existe una etiqueta que sientan que haga falta o todo está contemplado? Eso nos pregunta Héctor Santiago. Y hay otra pregunta de Marilyn que nos comenta. Nos mencionaban que son 14 países que están en esta base de datos. ¿Han pensado incluir o agregar algún otro país? En caso de que sea así, ¿cuáles serían? Bueno, respecto a la primera pregunta, yo quisiera comentar que dice que sí sirve para todas las versiones. Cielo se ha preocupado por ir adaptando su software a las versiones que tiene la mayoría de los usuarios. En ese sentido, nosotros actualmente trabajamos con diferentes versiones de Cielo, algunas más recientes, otras anteriores, y con todas está funcionando. Obviamente con versiones muy viejitas pues no funciona, pero con las actuales sí. ¿Existe una etiqueta que sientan que haga falta o todo está contemplado? Pues ese es un conocimiento constante de documentos, porque cuando empezamos a trabajar, uno empieza a entender y a ubicar todos los elementos de un artículo en otro, pero eventualmente, de acuerdo a la temática de qué se trate, aparecen nuevos datos y uno dice, bueno, ¿y este dato qué es y cómo se marca? ¿Hay alguna etiqueta específica con que haya que marcarlo o pasa simplemente como texto? Y es el momento en que nosotros vamos a hacer consulta a la documentación del estándar para ver si hay alguna etiqueta que podamos usar para ese dato nuevo que no conocíamos. La mayoría de las veces encontramos que sí, y en ese momento aprendemos una etiqueta nueva que a lo mejor el programa Word no la está contemplando, pero que se puede incorporar de manera manual. Y frecuentemente ya sabemos que no todo lo reconoce el programa en Word y no todas las etiquetas están contempladas ahí, pero si uno va estudiando el estándar, uno puede ir integrando más etiquetas que ya tiene contempladas el estándar a la información que nosotros tenemos. Yo solo para complementar lo que nos acaba de decir Auralia, en cuanto a la versión de Word, el markup reconoce únicamente o trabaja con los documentos Word que terminan en docs. Solo reconoce ese tipo de documentos. Nada más era para puntualizar un poco ese punto. Sí, y sobre la pregunta de Marilyn, pues sí, son 14 países que digamos que están en la base, en la red más bien, que pertenecen a la red. Son 14 países que ya están bien consolidados, por así decirlo, sus colecciones ya están bien consolidadas. Hay otros 3 que mencioné, o más bien 2 países que se encuentran en desarrollo, que es Ecuador y Venezuela, y otro que engloba las Indias Occidentales. Estos 3 países, digamos que están trabajando sus colecciones para certificarlas, digamos que de acuerdo a los estándares de la red para entrar. Y bueno, nosotros en realidad no gestionamos la red tal cual, eso lo hace Brasil. Brasil es quien dicta las políticas, quienes entran de manera ya concreta a la red. Entonces, bueno, es lo que pudiera decir al respecto. No sé si el doctor quisiera abonar a esta respuesta. Creo que todo bien. Así perdón, es que no podía abrir el micrófono. Sí, en realidad la integración de nuevos países depende de los propios países, de la iniciativa de los propios países. Es decir, debe venir de cada país que se quiere integrar la propuesta de integración. Ahí efectivamente, pues sí, Brasil pues, toma alguna decisión al respecto. Un criterio muy importante pues es la solvencia, la solidez. Sostener una colección Cielo sí requiere
un respaldo institucional, porque finalmente hay que financiarlo con recursos públicos que lo hagan sostenible. Debe tener con equipos de trabajo tanto de soporte informático como de especialistas en el área de información, de la bibliotecología, y se espera mucho una relación con la agencia, el órgano científico de cada país. La idea de las colecciones Cielo, no en todos los lugares, todos los países se ha logrado, es que sea como el brazo técnico, el soporte bibliográfico en cuanto a revistas de los órganos científicos. En nuestro país sería CONACYT, con RICIT en otros países. Es decir, que tenga una vinculación de reconocimiento, legitimidad, por aquí llamarle política, de la política científica de cada país. Todo esto tiene muchas repercusiones. Las revistas científicas son órganos de difusión, para eso surgen, pero también son órganos de evaluación de la ciencia, son filtros de calidad. La misma dictaminación que llevan las revistas es un órgano de filtración, de mejoramiento de la calidad. Luego viene todo este aparato bibliométrico que su destino, para bien o para mal, cuestionable, lo que sea, es otra capa de evaluación, de análisis. Y toda esta información tiene la idea de que los órganos de ciencia pues lo utilicen como referentes para la evaluación de sus políticas, que sean revistas, no me gusta el término de excelencia, o que estén bien posicionadas. Entonces, echar a andar una colección Cielo tiene distintas dimensiones, no es tan fácil. Yo incluso diría que actualmente es difícil, con todas estas crisis económicas, etcétera, ahora de salud, tener una colección Cielo que ya cumple 20 años la red, pues no siempre es fácil. Está la prueba del tiempo. En el caso de Venezuela, lo hemos visto, pues la colección Cielo se tuvo que echar para atrás, está estancada en estos momentos. Hay altibajos, esa es la realidad. O sea, nosotros no somos vendedores de un producto, somos un proyecto público. Impacta en todas las situaciones de crisis. Por ejemplo, hemos visto Cielo Argentina, que iba muy bien, la notamos un poco de capa caída. Cielo Chile siempre fue fuerte, se ha mantenido, aunque también ha tenido sus momentos. En fin, son proyectos que necesitan sustentabilidad. Hay otra pregunta ahí importante de participará Cielo México en la modalidad preprint. En realidad, el repositorio es uno solo. En estos momentos, digamos que el servidor está en Brasil, y en realidad no se necesita más que el mismo autor que tome la decisión de enviar su artículo que en algún momento quiera publicar formalmente al repositorio. No necesita, digamos, un repositorio preprint se distingue porque la palabra preprint es confusa, porque es como preimpreso. Yo diría que es más bien predictaminado. Es un artículo que no ha sido aceptado en ninguna revista, no ha sido ni siquiera sometido a evaluación, no ha sido aceptado para imprimir, para publicar. Entonces se lanza para ganar tiempo, para ya disponerlo al público y empiece a circular, aún antes de una evaluación de especialistas, de dictaminadores que forman parte de los equipos de una revista. Entonces, aquí es un paso que para nuestra cultura en general editorial es complicado, porque el autor debe saber que ese artículo se puede quemar. Digamos, debe entender que una revista puede que no le guste que el artículo ya haya sido expuesto al público. Las revistas ya no tienen ahí el monopolio de la novedad. A muchas revistas no les va a gustar como republicar algo que ya se publicó. Es una nueva cultura, una nueva forma de interpretar la circulación de la información. Aquí habría que entender que las revistas juegan un papel más bien como de certificación, como de publicación formal. El artículo, digamos, ya circuló en un repositorio preprint, ya está dispuesto al público, y después la revista lo puede aceptar para evaluar y en su caso publicar ya con un filtro de evaluación. Pero digamos que el artículo ya tuvo vida previa.
Esto forma parte de todo un debate que se está discutiendo actualmente y tiene que ver con otra de las preguntas que están haciendo, cómo afectó toda esta pandemia. Esta evaluación es muy importante. ¿Qué está sucediendo? Todo lo que ya venía ocurriendo en esta crisis de pandemia, yo creo que se agudizó. En estos momentos hubo mucha falta de información rápida y eficaz y oportuna. Entonces se cuestionó mucho todo el mecanismo de comunicación tan lento que llevan las revistas, todos esos filtros. El que se someta un artículo a dictaminación puede llevar de 6 meses a 1 año. En estos momentos de pandemia que se volcó la humanidad, los especialistas a ver qué estaba pasando, pues esperarse 6 meses, 1 año para que saliera un artículo sobre lo que está ocurriendo y está costando vidas, pues es demasiado tiempo. Entonces los preprints ganaron fuerza, se podría decir en un primer análisis, que circule lo que ya se conoce, lo que ya requerimos, qué es lo más reciente que se ha investigado. Ahora hay otra corriente que discute, bueno, esos preprints, pues no tienen una revisión muy estricta, que digamos, son delicados, se prestan a las fake news, los periodistas lo agarran y lo empiezan a divulgar sin los criterios o los cuidados que tiene un especialista, un médico, y empiezan a distorsionar las cosas. Entonces, andar circulando en preprints documentos que no han sido dictaminados formalmente no es tan bueno. Y efectivamente, parte de esta crisis actual de la pandemia, pues se ha visto que incluso entre especialistas hay posiciones muy encontradas. Entonces hay cuestionamientos a los preprints, hay una vorágine de artículos, pero muchos de ellos han sido fallidos, algunos han tenido que retractar. Pero luego, si le damos otra vuelta a la tuerca, ha resultado que incluso las revistas más cotizadas, más importantes del mundo, como Lancet, pues también han tenido que retractarse de artículos gravemente, aun cuando pasaron por dictaminaciones muy formales. Entonces, aquí sí ya entramos en un debate muy científico, muy del meollo del asunto, que sí, es complejo. En la DGB nos encargaron hacer un evento en relación a todo esto, parece que se va a realizar en agosto, con esta misma pregunta que es muy pertinente. ¿Qué ocurrió, como dice aquí, con la ciencia y la publicación, con la pandemia? ¿Cómo la afectó? Esa es muy buena pregunta y sí requiere de un análisis así que pondere todo lo que sucedió. Y en estos, bueno, para ser más concreto, en el caso del preprint, en estos momentos no nos disponemos a generar, digamos, físicamente un repositorio propio. Tener Cielo Preprint está también en una fase piloto. Cualquier investigador que esté interesado en publicar un artículo en el repositorio lo puede hacer en Cielo Preprint. Un mexicano, un guatemalteco, lo puede hacer apalabrando ese artículo con alguna revista, es decir, pidiéndole permiso a la revista en la cual pretende publicarlo. Las revistas van a tener que adaptarse a los nuevos tiempos, van a tener que expresar, hacer explícito si tienen una política de preprint, si ellas están de acuerdo en aceptar artículos preprint, si están de acuerdo con esta modalidad, para que todos tengan claro, para que el investigador tenga claro, bueno, yo voy a publicar esto en preprint para ganar tiempo, pero ya sé a cuáles revistas los puedo mandar después, puedo ya palabrarlo con la revista, miren, lo que usted evalúa, yo lo voy publicando en preprint, ¿se puede, sí o no? Bueno, sí, yo lo acepto, la revista no me comprometo a aceptarlo, tiene que pasar la dictaminación, pero en dado caso que sí acepte, sí se ha aprobado, lo publicamos. Entonces, en este momento el repositorio Cielo Preprint es abierto a todo mundo. Lo que se debe entender es la modalidad, es muy rupturista, no se entiende fácilmente, incluso a nosotros pues nos cuesta todavía trabajo ver por similar el mundo editorial mexicano, los bibliotecólogos mexicanos. Yo en lo personal, les confieso, he sido un poco tibio, tímido al respecto. Me da la impresión de que no va a ser una aceptación fácil, aunque ya ha habido editores como Salud Pública de México que me han dicho, nosotros queremos entrar, es lo de ahora. Urge esa nueva modalidad. Entonces yo en lo personal estoy como viendo a ver qué dice el público. Cielo ha sido muy rupturista en otras ocasiones. Nosotros hemos sido muy
entusiastas y agresivos. El romper, por ejemplo, con el paradigma del PDF fue difícil. El editor es todo un cambio de paradigma. Es alterar muchos estándares y flujos de trabajo. Es poner en cuestionamiento saberes y perfiles laborales. Es acabar con las imprentas físicas, al menos en revistas. Nosotros prácticamente les hemos dicho, dejen de publicar en papel, están perdiendo tiempo y dinero. No manden ya revistas a imprimir a ningún lado. Esa impresión puede ser de lujo para, no sé, para el directivo, para la fiesta, lo que sea. La publicación principal debe ser la electrónica, con todo lo que esto implica, XMLs, HTMLs, metadatos, source, cuanto nuevo protocolo nuevo se requiera. Esto ha sido una ruptura muy fuerte. El medio editorial es muy conservador. El medio bibliotecario tampoco se queda muy atrás, también ha sido conservador, tiene que ser más rupturista, se abren nuevas vertientes de trabajo, esto hay que metérselo en la cabeza. Es decir, no es ya la parte, los flujos de qué momento yo recibo los fascículos y los catálogos, no. Tú ahora también eres parte de la generación del contenido. Tú lo marcas, tú lo etiquetas para circularlo en el mundo. Es otra, digamos, aquí juegan distintos protagonistas, distintos elementos. A mí hay editores que me preguntan, ¿cuál es el mejor perfil para la marcación? Pues es que es una nueva figura. Más conoces el bibliotecólogo, pero sí debe ser un tanto más agresivo en cuanto a esto de metadatos. Mucho de esto tiene un alto contenido informático, entonces mucha gente piensa, no, pues un informático. Yo digo, bueno, sí, informático te sabe esto del revés y al derecho, pero por lo general, pues un informático va a llegar un momento en que esto pues ya no le llene, ya se aburra, no le entienda, no vea tanta granularidad, no entienda que si debo marcar esto como una monografía, como un capítulo en un libro, que es, digamos, ya es más la materia de un bibliotecólogo que además pues se adentre más a los lenguajes informáticos, necesita complementar sus perfiles. Entonces sí, efectivamente da para mucho todos estos temas. Janet Falcón pregunta, ¿el markup que utilizan es un lenguaje de acceso abierto? ¿Ustedes que lo utilizan, consideran que es posible usarlo en documentos históricos? Bueno, aquí, abonando a una anterior pregunta que habían comentado, el markup, como nos habían comentado, es un plugin dentro de Office Word, pero este plugin su desarrollo, su lenguaje de programación está basado en Visual Basic for Application. Entonces, no importa en qué versión de Word esté, simplemente el lenguaje de programación que se utiliza para ingresar cada una de las etiquetitas en Word es Visual Basic for Application. Ahora, la otra pregunta, ¿ustedes consideran que es posible usarlo en documentos históricos? Sí y no. Recuerden que al inicio de las presentaciones nos habían comentado que sí lo adoptó el lenguaje de metaetiquetación XML con un estándar que es JATS. Ahorita la tendencia en publicación digital o electrónica es que se tenga un XML e independientemente del estándar de metadatos que se tenga, ya sea como JATS, Dublin Core, o también está el estándar TEI, que es para documentos históricos, sobre todo que tengan una etiqueta específica para describir lenguajes antiguos, supongamos el lenguaje en español. Este estándar que es el TEI XML puede servir para documentos históricos, pero siempre partiendo de la base de que sea un documento, bueno, un documento que sea XML. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿puede servir? Sí. Recuerden que XML JATS está basado para la publicación de revistas científicas, tiene un XML JATS y se puede convertir a un XML TEI con alguna plantilla de lenguaje, de estilos, perdón. No sé si mis compañeros quieran abonar esta pregunta. Pues no, yo más bien quisiera abonar a la pregunta sobre el perfil que debe de tener el profesional para trabajar con Cielo. Así como, bueno, nada más agregarlo y complementar lo que mencionó el doctor. Sí es muy importante tener
bases bibliotecológicas en la cuestión de marcación, bases no muy, bueno, sobre todo de manejar la lógica de cómo es el lenguaje de etiquetado, ¿no? También no ser totalmente informático, pero sí tener como una noción sobre cómo se manejan los lenguajes de marcado. Y yo también diría de que el profesional debe de ser multidisciplinario, pero también puede enfocarse en algún tema en particular, ¿no? Al momento de realizar las marcaciones, si ustedes pueden notar de que cada revista es un mundo totalmente diferente. Los temas varían disciplinariamente uno del otro, entonces cualquier persona que tenga interés sobre identificar metadatos puede ser un profesional de la marcación, digamos, ¿no? En el equipo Cielo ha habido profesionales que vienen de distintas áreas disciplinarias, tanto historiadores como bibliotecarios, como comunicólogos, como sociólogos, como diseñadores. Entonces, cualquier persona que tenga un interés sobre la marcación o sobre el etiquetado puede desarrollar las habilidades profesionales requeridas para no solamente trabajar en Cielo tal cual, ¿no? Sino tener un lenguaje de marcación dependiendo de su disciplina y lo puede dominar. Sería lo único que pudiera abonar. Yo quisiera comentar algo respecto a esa pregunta de la ciencia abierta. Me parece muy buena pregunta. Yo, bueno, no estoy seguro de qué tanto haya avanzado en Brasil. Por lo que se ve desde acá, es que sí hay más movimiento allá en cuanto a eventos. Cielo Brasil se ha pronunciado más. Hay muchos seminarios al respecto. Sí se ve que hay más allá que acá en cuanto a eso. En cuanto que haya ya adentrado y se haya integrado a los investigadores, yo creo que ni en Brasil ni en el resto del mundo, porque es un cambio muy fuerte, un paradigma muy radical. Pónganse a pensar, a ver, implica, por ejemplo, ciencia abierta. Para empezar, el mismo concepto es muy amplio, incluso hay distintas interpretaciones, pero algo muy fuerte, depositar los datos. Eso, tan solo decir eso es, por ejemplo, que ustedes lo que han trabajado en investigador o ustedes en su tesis, una cosa es que ya publiquen los resultados de su investigación, de sus encuestas, de sus datos que recogieron en su Excel, en el software que utilicen, en el código, ya en el artículo, y el artículo, pues si es un PDF ahí todo amarrado, encerrado, pues son los resultados. No están exponiendo todos los datos que recogieron que les pudo haber llevado años. A ustedes y a quizá un equipo que además estuvo becado, estuvo financiado, ustedes lo dirigieron. Entonces, una respuesta muy típica y natural es, ¿y yo por qué voy a estar compartiendo con los demás todo lo que a mí me llevó años? ¿A cuento de qué? O sea, ahí sí que fácil que de repente para que otro lo explote. Y de eso se trata. Entonces, precisamente la ciencia abierta lo que quiere, uno de sus principios es la replicación. Es una manera de endurecer los controles. La palabra ciencia abierta se oye muy light, muy buena onda, pero en realidad es mayor control, es poner a disposición de los especialistas y dictaminadores y de quien sea, aquello de que yo tengo otros datos, no, a ver, quiero ver tus datos y yo confirmar o refutar tus tesis con tus propios datos, que a ver, dame el Excel y yo voy a jugar con tus datos, con los que tú recogiste y voy a, incluso ya hay revistas dedicadas a la replicación. Entonces, para esto hay plataformas, hay metodología, hay repositorios especializados en datos. Entonces, imagínense el cambio de paradigma cultural que implica esto. Yo pienso en lo personal que esto no puede ser a título personal. Digamos, habrá investigadores muy de avanzada, muy generosos, muy arriesgados, que estén convencidos, pero la mayoría de los investigadores yo creo que por cuenta propia, pues todo el mundo tiene que comer, tiene que pelear por financiamientos, por becas, tiene que ir acompañado esto por una política nacional. En pocas palabras, que todo el sistema de evaluación
sea afín a la ciencia abierta. Por ejemplo, que se reconozca como una publicación válida el publicar los datos. ¿Qué publicaste tú? Pues yo ya publiqué mis datos. Además del artículo, publiqué mis datos y además citaron mis datos. Actualmente un evaluador de CONACYT, pues si no le dan la indicación, va a decir, pues eso yo no sé de qué se trata. No, también da puntos, también se reconoce el que se abran los datos. Es parte del quehacer científico. Es más, es obligatorio. Si no tiene este acompañamiento oficial político, pues no va a poder pegar la ciencia abierta. Nadie va a andar abriendo sus datos así nada más porque sí. Es más, en su propia institución los pueden regañar. Oye, ¿por qué estás abriendo eso si yo te pagué a ti para que tú juntaras esa información? No, es que es obligatorio. Es que para que sea replicable, para que CONACYT me lo reconozca, lo debo publicar en abierto, en un repositorio con tal y tal característica. Entonces sí es un cambio muy fuerte, demasiado fuerte. No sé cómo se va a abordar. No, yo veo que está verde el asunto en México. Ni siquiera veo que se entienda la diferencia entre acceso abierto y ciencia abierta. Sí hay que abordar más este tema. Ofelia Mondragón Fierro nos pregunta, ¿cómo se llevará un control de información? Entiendo que un control de informaciones en la bibliotecología es al inicio que se desarrollaron normas y estándares para poder controlar toda la información bibliográfica en el mundo. Pero a través del surgimiento de Internet, en la bibliotecología se fue quedando un poco atrás con sus metadatos MARC. Lo que está haciendo esta apertura es que en las revistas científicas, como en otros aspectos, es que se está tomando desde hace una década, 2 décadas, el lenguaje de marcación XML. ¿Por qué? Porque dentro del XML, como no es comercial, se puede describir cualquier información siempre y cuando se tengan estándares, como ya lo habían comentado nuestras compañeras y compañeros. Tú tienes un XML HAT, puede ser HATS, puede ser tape, puede ser Dublin Core, puede ser MARC, pero siempre y cuando se tengan estándares y normas establecidas para que después tú puedas reutilizar la información. No sé si Ofelia Mondragón, por ahí va tu pregunta. Y otra rápida, que el programa Marco que utilizan es un lenguaje de acceso abierto. Ya lo habíamos comentado que está el lenguaje de programación Visual Basic for Application. Ya lo había comentado nuestro compañero Julio que todos nuestros software y todos nuestros manuales de instalación están en la página cielo.org.mx, del lado izquierdo donde dice Documento Cielo México, le dan clic y ahí vienen. Cualquier persona de forma gratuita pueden instalar los programas y leerlos. Inclusive, yo lo diría como es como do it yourself. Mientras tú lo leas, no necesitas, mientras lo entiendas y lo comprendas, tú puedes instalarlo y trabajar e inclusive hasta profesionalizarte, que es tener una certificación de cielo. ¿Quieren abonar algo, compañeros, a esto? ¿O hay otra pregunta? Sí, respecto a lo que comentabas ahorita, el Marco es un software que hizo Brasil para apoyar a la construcción del XML siguiendo el estándar JATS. Entonces, un XML JATS se puede construir con otras herramientas que no sean el Marco, pero el Marco es la herramienta que diseñó Brasil y que está disponible para todos como ya se dijo. Ofelia Mondragón nos pregunta, ¿en México todavía no funciona la ciencia abierta como en Brasil? Era sobre esta pregunta, sobre el control de información. No sé si alguien quiera responderla. Pues yo pienso que en realidad el control de información con respecto a la ciencia abierta, bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero creo que en la cuestión del desarrollo de la ciencia abierta, yo creo que todos los países apenas estamos intentando entrarle a este tema, ¿no? Porque la ciencia abierta, como bien dijo el doctor, no es un tema fácil, es un tema que abarca muchísimas aristas que tienen que ver desde
conceptos como open source, como el depósito de datos, como el acceso abierto, también que abarca otros movimientos de otros movimientos abiertos que no solamente involucran la producción de la ciencia, sino también que están en otras cuestiones, ¿no? Yo pudiera decir de que México ahorita, pues los esfuerzos que se están haciendo para entrarle a la ciencia abierta van muy de la mano con la cuestión de la producción, de cómo se produce, cómo se hace la ciencia en México, ¿no? En México se ha trabajado muy de la mano con la cuestión de la producción, por así decirlo. Todavía estamos en fase de transición hacia lo digital, que eso ya pues conlleva todo un esfuerzo, ¿no? De los editores, tanto de editores como de autores, como de los que revisan la ciencia, los que evalúan la ciencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos mucho que avanzar. Brasil, yo siento que sí va un poco más adelantado que México, porque ellos por lo menos por así decirlo, nada más en la cuestión de Cielo Brasil, pues ellos son los que llevan la batuta, ¿no? Los que han empezado a desarrollar o han hecho propuestas sobre la apertura, como por ejemplo que ellos ya tienen un servidor de preprints. Bueno, los preprints es un bastión importante para empezar a hacer que la ciencia sea más abierta. Entonces aquí en México yo creo que tenemos que empezar a leer al respecto, pero más que a leer, ya a aplicar todo lo que es las cuestiones de la ideología de la ciencia abierta y ser un poquito más arriesgados, ¿sí? Ser un poquito más lanzados en la cuestión de llevar a cabo las propuestas de la ciencia abierta. Es lo que yo pudiera decir. Digo, es un tema muy complejo que a lo mejor pudiera llevarse a cabo en otra mesa también, un poco más profundo. Sí, en efecto, nada más para respaldar, efectivamente es tan grande el concepto de ciencia abierta que creo que el preprint ya es una primera jugada de Brasil y ya, como decía, ya es muy rupturista. Quizá no se logre así valorar lo que implica, por ejemplo, para un editor que está acostumbrado a que publica documentos originales que no han sido publicados. Las revistas se tienen que adaptar a esto y va a costar trabajo. No sé a qué velocidad avancemos. Abel Packer, que es el director de Cielo, siempre dice, bueno, elijan ustedes su velocidad. ¿Quieren arriesgarse, ir adelante? ¿Quieren esperarse, ver cómo va todo y ya después entrar? Nada más que para ese entonces ya van a haber perdido tiempo. Entonces, depende, a veces uno es más, voy a calcular y voy viendo cómo está esta jugada para luego ver si me meto, si me conviene o no. Quien es más agresivo dice, bueno, pues quieres estar a la vanguardia y ir aprendiendo con todo y trancazos y errores, o te quieres esperar a que ya haya pasado y ya se haya visto a qué se llegó, pero vas a llevar ya un retraso. Entonces, no es una decisión fácil. Por ejemplo, empezando los preprints, puede empezar a desmarajar, bueno, a jalarse ahí la cuerda, puede ya ahí empezar a haber una dictaminación abierta. Algunos repositorios preprints ya hay comentarios, así como en un Facebook, abiertos. Nada más que aquí sería una red como más científica, donde ya el documento empiece a ser expuesto a cierto análisis de especialistas que sea público. Mi pregunta es para nuestro medio cultural, así cómo se va a ver qué valor se le va a dar a esos comentarios. Eso va a valer como una evaluación de especialistas. Si vamos a ser serios al respecto, o vamos a tomar esto en serio. Son como pasos corto, pero que implican cambios fuertes. Y otro paso muy duro, el repositorio de datos. ¿Cuándo ya vamos a empezar a depositar los datos? ¿Quién va a ser el primero? ¿Cómo es esta metodología? Yo pienso que todas estas materias de vanguardias más, debería ser ya tesis de licenciaturas,
de investigación, cómo funcionan, qué metodología tienen, qué metadatos utilizan, cuáles son estos repositorios, dónde están ubicados, de qué especialización son. Está ahorita ese punto en boga, pues es, digamos que algo vanguardista, está rompiendo, es de frontera, por decirlo así. No hay nada dictaminado ya que esté cerrado, está iniciando, está en curso, son áreas de oportunidad. Muchas gracias. Doctor Collazo, son las 10:05, ¿quiere darnos unas palabras para cerrar esta plática? Y oigan, pues, muchas gracias. ¿Sí me escuchan ahí, verdad? Sí, sí, sí. Sí. Ok, oigan, muchas gracias, Oralia, Marta, América, Julio, Antonio. Pues miren, creo que las expectativas que teníamos era justamente estas, que los alumnos vieran que esto del Open Access, pues es una mesa donde lo que hay cada vez son más preguntas, más horizontes abiertos, pero era muy importante que los alumnos entendieran que aquí hay muchas temáticas novedosas, sobre todo los que van a estar en posibilidades de hacer sus tesis en los próximos semestres. Tienen aquí un mundo de posibilidades para tocar temas que estuvieran un poco más en la frontera de lo que es nuestra misma profesión, y creo que en ese sentido, pues son todavía más de las que uno se imagina, las posibilidades que hay de crecer o de tomar alguno de estos temas, y que pues no, el Open Access no acaba con todas estas preguntas. Esto que decía Antonio, la serie de paradigmas que hay ahí que hay que romper. Entonces creo que ha sido una charla muy, muy agradable. Les agradecemos todos. También quiero agradecer a los alumnos que estuvieron presentes, tanto de la EMBA como los compañeros del Atlas. Y creo que fue muy, muy provechosa. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Francisco, por la invitación y estamos aquí puestos a las que sigan. Muchas gracias. Pues un gusto y seguimos en comunicación. Buen Claro día. que sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao. Hasta luego, nos vemos.